Apreciados Ajín, fieles de Yahshua, que la Shalom de nuestro Abba Yahweh permanezca sobre todos ustedes que reciben con gratitud estos mensajes alrededor del mundo, porque sé que cada uno de vosotros estáis en una parte diferente, y también deseo que la Berajot de nuestro Kadosh Abba Yahweh siempre descienda sobre cada uno de ustedes en la medida que se esfuerzan en honrarlo y obedecerlo. Una vez más, me dirijo a ustedes de forma un poco más informal que la usual, ya que me gustaría continuar saludando a algunos de ustedes en privado y algunos que quisieran hacerlo y no encuentran ni el tiempo ni el medio para poder hacerlo. Y también para aprovechar para hacer algunos comentarios que me ha puesto el Ruach HaKodesh en la mente. También los comentarios que haya que hacer para rectificar una que otra idea errónea que nos reportan algunos ajín que están circulando por Facebook, para que nosotros nos podamos mantener firmes en la sana doctrina y sin ninguna contaminación. Pues, amados ajín, de esto se trata, el de estar sin mancha y, por supuesto, de obedecer esas doctrinas que hayamos aprendido y que damos toda raba a Yahweh, porque Él cada día nos la está dando como alimento. Como siempre acostumbro, amados, hago un paréntesis para hacer la aclaración que estos mensajes están escritos y en audio para ser recibidos únicamente por aquellos del pueblo fiel de Yahweh, y para estas personas específicas es que van dirigidos. Los demás, los que no están siendo guiados por el Ruach HaKodesh, no sentirán que nada de esto les aplica, ni que esto va dirigido hacia ellos, porque realmente no va dirigido hacia ellos, ni sentirán que tienen que reforzar sus vidas a la luz de la Torá, según está profetizado que debe de acontecerles. Esto es así debido a la ceguera espiritual que han adquirido a causa de infringir durante tantos años la misma Torá. Y esto lo han hecho sin llegar aún, muchos de ellos, a un arrepentimiento sincero por falta de humildad ante Yahweh. Tengan plena conciencia de lo que ellos están haciendo mal, y eso es lo que pedimos a Yahweh, que les dé de su Ruach HaKodesh para que tengan conciencia de pecado. No obstante, nuestro deber, amados ajín, es advertir y exhortar al pueblo Kadosh, y que ustedes, los fieles, no tropiecen. Con tal, sabemos que hay un deber que cumplir. Durante la próxima Moedín de panes ácimos o panes sin levadura, es preferible no comer alimentos fuera de nuestras casas, amados ajín, ni distraerse mucho de las cosas de Yahweh, porque se peca muy fácilmente. A los Shedim de Hashatán, a los servidores de Hashatán le encantan estos días también, y por eso es que a veces algunos tropezamos o obviamos alguna levadura. No seamos muy ingenuos ante la influencia del enemigo, pero si tenemos muy presente la responsabilidad que tenemos de mantenernos sin leudar, en sentido físico tanto como espiritual, seguro, amados ajín, que no erraremos. Aprovecho para aclararles a alguno de ustedes que el día 15 de Abit, primer día de panes ácimos, es un gran Shabbatón, y es el único día en que el Shabbat, nuestro Padre nos permite que realicemos algún tipo de trabajo. Sin embargo, y aquí viene lo importante, claramente nos indica que el único trabajo que se permite llevar a cabo ese día, el día 15, es el de cocinar, puesto que Él mismo nos comanda, con el mandato original, que asemos al fuego un cordero o quememos todo lo que sobre cuando terminamos de comerlo, porque no podíamos dejar nada para el día siguiente. Y si nos manda esto para aquel tiempo, lo tenemos que hacer con la salvedad
que ya no tenemos obligatoriamente que comer el cordero. Ya sabemos que nosotros no estamos obligados a comer el cordero, ni mucho menos a asarlo, porque Yahshua ya fue nuestro cordero pascual de una vez y por todas, y ya nos lo comimos, por decirlo así, y lo seguimos haciendo cada vez que participamos del pacto del pan y del vino, pero este mandato nos permite estar tranquilos si la cena de Peshat, lo que comamos esa noche, el pollo, el pavo, el asado que estemos cocinando, se extiende pasada la caída del sol de este mismo día. Hecha esta salvedad, el 15 de Abit es un Shabbatón tan o más especial que cualquier otro, y sigue estando prohibido comprar, ir a restaurantes, ir al cine, atender llamadas de negocios, hacer asignaciones o trabajos colegiales, etc., como en cualquier otro día de Shabbat. El día 15, de que comienza el Shabbatón de panes y levadura, sigue siendo un Shabbat a pesar del mandato que se puede preparar alimentos. Y es un Shabbat muy maravilloso, porque es, como dije anteriormente, es un gran Shabbatón, o un Shabbat grande, de los cuales en la Escritura dice que hay 7. El hecho de que se permita preparar los alimentos que nos habremos de comer no implica que no tengamos que hacer los preparativos típicos para un Shabbat, ni mucho menos significa que ese día esté comandado única y exclusivamente para cocinar. Cuidado, tenemos que combatir los errores y cuidar de nuestro sajín. Todos nosotros, como bien sabéis, somos ovejas de Yahshua, pero por ahí hay algunos por Facebook, por las redes sociales, afirmando, como quien tiene sabiduría, que el día 15 de Ibit no es un Shabbatón por el hecho de que se nos permite trabajar o cocinar. Parece que no se conocen los textos que claramente dicen que el 15, el día de Shabbatón, como dice la Escritura, ningún trabajo haréis, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, etc. Ni los textos que nos permiten cocinar lo que vayamos a comer. Todas estas nociones absurdas que ellos quieren implantar y que cada vez escuchamos con mayor frecuencia de parte de estas personas, porque están entre nuestros contactos, en nuestros muros, son parte, amados sajín, de la profetizada apostasía que se viene ya desarrollando, y sin duda provienen de las fábulas judaicas y también cristianas, de las que tanto nos advierte Yahshua que nos cuidemos. Tengan mucho cuidado, mis sajín, con estas personas. Yo quiero que presten atención a esto, porque ya lo hemos estudiado antes, y efectivamente, derrumbando sus falsos planteamientos con la Torá y con el vivo ejemplo que nos ha dejado Yahshua, que es la Torá viviente, y no con el Talmud ni las opiniones rabínicas, y mucho menos torciendo la sana doctrina, como están haciendo estas personas. Cada año se repite lo mismo, amados sajín. Siguen la mayoría de los mismos maestros, entre comillas, sin arrepentirse, enseñando las mismas y otras atrocidades, y llegan nuevas personas que tristemente las escuchan y se las creen y quedan confundidos y acuden a nosotros para que se las aclaremos, y tenemos el deber de cumplirles, de darle demostración. La ley incluye toda la Torá y los profetas, y la secuencia correcta de los pactos y promesas con sus sentidos ampliados. El testimonio no es otro que el de Yahshua, amado sajín, pero nada de esto lo entienden las demás quejilás, ni tampoco la religión judía, que van a buscar el testimonio de los rabinos por encima del testimonio de nuestro Adón y pastor por excelencia, Yahshua. Ellos se han dejado manchar y rehúsan descontaminarse, pero a ninguno de nosotros, con el favor de nuestro adorado Abba Yahweh, se nos podrá contaminar. Obviamente,
No está de más orar por todos ellos para que Yahweh los saque de su error, porque de esta manera ya ha sacado a algunos y quieren andar sin mancha y son ahora parte de la Quejilá. Y nosotros, amados Ajín, somos ese fiel testimonio. Nuestro Abacados Yahweh es el creador y el amo del universo, y no podemos comprender su Torá ni analizarla sin entender todo esto. Si Él nos permite cocinar en Pesach, ni ellos, ni yo, ni ningún rabino, ni nadie, somos quienes para cuestionar, y mucho menos para juzgar a Yahweh de quebrantar su propia ley. Recuerden que las muedín son suyas, y ciertamente Él tiene la prerrogativa de adjudicarle a cada una de ellas sus requisitos y simbolismos tal y como Él quiera. El que obedece estas cosas recibe entendimiento y discernimiento. El que va tras la sabiduría de los hombres no entiende las razones, ni los promenores, ni los simbolismos inherentes en cada una de las muedín, más allá de lo que se revelaron a los antiguos ajín israelitas recién salidos de Misrayim. Amados míos, les digo que tienen que cuidar su sana emunad, y tienen que cuidar esa sana emunad de estas personas que se entrometen con estas enseñanzas. Recuerden, tanto el día 15 como el día 21 no se puede trabajar. El séptimo día de panes ácimos es igualmente un Shabbatón, y esto es palabra de Yahweh. Nosotros obedecemos estas cosas, pero quien quiera desobedecerlas, entonces que use su libre albedrío y haga como le parezca, porque los que obedecen, como dice la Escritura, son los que tienen el Ruach HaKodesh, y nadie puede obligar a quien no lo tenga, y el que desobedece sin arrepentirse, ni tener temor de Yahweh, ya luego tendrá que dar cuentas a nuestro Abba, pero no se lo aconsejamos esto a nadie. Aquí solo advertimos, porque es nuestro deber, y no queremos que nadie se pierda. Esa es la mente de Yahweh, quien, como dice la Escritura, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Sabemos que ninguno de los suyos que están escritos en el libro de la vida se perderá, y también es quien, antes de castigar al pueblo, Yahweh les advierte. Y esta es también la mente que cada uno de nosotros tenemos que formarnos para hacernos más fácil y para que veamos que no es imposible. Esto es otra de las razones por las cuales nos ha mandado a su Hijo amado Yahshua. Por eso ustedes ven que los mensajes escritos y en audio siguen de forma muy consistente la misma línea de la Besorá de Yahshua, que no se trata de otra cosa que la de establecer el reino milenario y de cómo llegar a tener los cuerpos incorruptibles necesarios para entrar en ese reino. Mientras otros pierden su tiempo con doctrinas de hombres, nosotros en la Quejilá, al igual que Yahshua y sus talmidín, nos preocupamos por combatir los errores para no caer en apostasía ni ensuciar nuestras vestimentas con doctrinas de religiones de hechura humana. Nos preocupamos, ajín, por sacar toda la levadura y desarrollar el carácter necesario para ser como Él, como nuestro hermano mayor Yahshua HaMashiach, tal y como Él nos manda que lo imitemos. Y eso es lo que cada uno de nosotros, en nuestra humildad, procuramos hacer. Les decía en los mensajes previos que ya he puesto en Facebook y os he ido enviando, que en estos momentos ya debíamos de ir sacando seriamente de nosotros la levadura o el pecado de dentro de nosotros y de nuestros entornos, mis amados, para ser hallados sin mancha ante Yahweh cuando llegue la noche del día 13 y 14 de Abid y participemos de los emblemas del pan y del vino, y la noche de la Pascua, la siguiente noche, ya ha entrado el día 15. Recuerden que la palabra Pascua, Pesat, significa pasar o brincar por encima. La marca o señal es la aceptación
Entiendan estos, amados Sajín, es la aceptación de la sangre del Masías y, por supuesto, es guardar el Shabbat según lo comanda Yahweh. Hay que estar bajo su sangre y, como los antiguos israelitas, mantenernos protegidos en nuestros tabernáculos y fuera del alcance del ángel destructor. Todas estas cosas tienen cumplimientos iniciales y posteriores, amados Sajín. Por eso no podemos cegarnos y enfocarnos únicamente en los eventos pasados, que es el error de muchos. Nuestro Abba Yahweh nos da de sus muedín para irnos llevando hacia nuestra meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Estar con Yahshua y más cerca de Yahweh. En el libro de Hidgalut, Revelación, capítulo 9, se nos habla de un malach llamado Abadón, que es el mítico dios griego Apolo, que Yahweh le ha dado el poder en este tiempo del fin de azotar con espantosa plaga, como dice la Escritura, solamente a los hombres que no tienen el sello de Yahweh en sus frentes. Y nosotros, los que tenemos el Ruach de Yahweh, sabemos que esta plaga se trata de una plaga futura que va a azotar a toda la humanidad, pero que no va a caer sobre el pueblo electo de Yahweh. Perdón. En otras palabras, no va a caer sobre la quejilá de Yahshua, si nos mantenemos dentro del pacto, porque al igual que los antiguos israelitas en la noche original de Pesach quedaron protegidos cuando pusieron la sangre del cordero en sus dinteles, nosotros también estamos cubiertos con la sangre del cordero, con todo su simbolismo. Y tenemos la sangre de Masías en los frontales de nuestros aposentos, y cuando pase el malach destructor, que son estas plagas, nos pasará por alto. Los demás recibirán esta plaga, que es la quinta en la secuencia, y todas las demás que le siguen a continuación. Pero nosotros, con el favor y la rajamín de nuestro Padre Yahweh, que nos comprometemos y pusimos de nuestra parte en el pacto, obedeciendo a Yahshua, estaremos totalmente protegidos de estas horribles plagas. La sangre de Yahshua y cumplir con sus mandatos es la que nos purifica y una vez arrepentido nos hace nueva masa sin leudar. Masa sin leudar que acepta a Yahweh y que Él considera digna de ser excluida o pasada por alto. Él nos considera digno de pasar por alto, de sufrir esas plagas destinadas únicamente a los impíos. Porque no pierdan de vista, amados Sajín, que realmente vendrá el día en que estas cosas ocurrirán una por una. Y esto ocurrirá en el mundo, según el esquema que nos dejó escrito el profeta Jonahán en Hidgalú, en Revelación. Por eso debemos de sacar la vieja levadura de nosotros. Hagámoslo constantemente y a través de nuestras vidas, de manera que aún luego de haber terminado las muedín, deberíamos de continuar el proceso de limpieza para poder estar cada vez más cados. Por eso Yahweh nos ordena a los Kodeshim, cuando dice en la Escritura, el que esté cados, santifíquese más. Y estas exhortaciones es bueno repetirlas para que se nos quede como frontales, amados Sajín, para que nos vayamos ejercitando en ellas y la tengamos escritas en nuestros corazones para toda la eternidad. Durante el 7º milenio, cuando estemos algunos de nosotros con el favor y la rajamín de nuestro Abba Kadosh Yahweh, obviamente, y porque yo ciertamente lo deseo, y muchos de ustedes también desean estar allí, y aclaro que tener este deseo no es pecado, sino todo lo contrario, porque Shaul, Jonahán, el amado, y muchos otros fieles lo tuvieron y lo tienen, dirigiendo y enseñando a la humanidad. Estaremos utilizando todas estas leyes y preceptos que tendremos grabados en nuestro ser para enseñar al resto de la humanidad que haya quedado viva y a los que nunca conocieron a Yahshua, que volverán a la vida. Entonces, por la rajimín de Yahweh,
Toda esta gente podrá conocer lo que para todos ellos fue hasta aquí un misterio, y subirán, como dice la profecía, de año en año, a celebrar las Moedín de nuestro Abba, según se profetiza en los profetas. Pasarán por todo el proceso que nosotros hemos pasado para perfeccionarnos, con la salvedad que ellos ya no tendrán la influencia de Hasatán y sus Shedim, y porque ya no estarán presentes durante ese milenio. Recordemos que nada de esto se va a celebrar en el Shemayim. Todo esto va a ocurrir aquí en la tierra, que estará siendo renovada y purificada para más tarde servir de estrado a los pies del propio Abacados Yahweh, nuestro amado Elohim. Tengamos presente que durante esos 1000 años nadie va a estar allí en el reino enseñando ninguna religión, de manera que quedan descartados, y no lo digo yo, todos aquellos que hoy día estén muy diestros o afanosamente aprendiendo el judaísmo o el evangelismo o el catolicismo o el cristianismo o el mesianismo o etcétera, allí va a estar Yahshua HaMashiach con sus 144.000 reyes y sacerdotes muy bien escogidos. Ellos estarán desmanchados, purificados, coronados y adiestrados en la sana doctrina, impartiendo la kadosh e inadulterada ley de Yahweh, tal y como está escrita. ¿Y dónde estarán los demás? Los que no conocieron a Yahshua o lo conocieron apenas y no lo rechazaron, estarán de aprendices y, según la Escritura, responderán muy bien. Los que lo conocieron y lo rechazaron, ya es otra historia que no está en manos nuestras, y se las tendrán que ver con el propio león de la tribu de Judá. Y cuando terminen los 1000 años, porque ahí, revuelto con los Kadoshim y causando divisiones y emitiendo opiniones, seguro que no van a estar. Esa será la ley defectuosa que se habrán escrito para que nadie luego pueda decir que Yahweh es injusto o que hace excepción de personas. A todos hoy da su ley y la da por igual, porque como dice segunda de Pedro 3:9, Yahweh no quiere que ninguno perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. Pero Él, amado Sajín, nos concede libre albedrío, y para ayudarnos nos da de su Shabbatot, de sus Moedín, que debemos observar según las comanda Él, una de las cuales es la de panes y levadura, que podríamos decir que está diseñada con el propósito de que actualmente a nosotros nos consiste en limpiarnos de toda mancha, de todo pecado, de toda práctica, de toda creencia, de toda doctrina, de toda imaginación, de toda fábula y cuentos de abuelitas y de rabinos con los que hoy podríamos estar contaminados, para encontrarnos al final de todo en un estado kadosh, a su regreso, al regreso de Masías, y así calificar para las posiciones de trabajo que aún quedan disponibles. En estos días de sus Moedín, sobre todo, tenemos que concentrarnos en meditar y acudir a Él y ejercitar los sentidos para saber dónde estamos parados y cuán limpio es nuestra vestimenta o ropaje. Obviamente, habemos quienes queremos tomar estas cosas muy en serio, tal y como se nos exhorta, y nos descontaminaremos de todo lo que vayamos viendo que va contra la sana doctrina de Yahshua, porque para nosotros Yahshua es el portavoz del Abba y quien está al mando de la Kehilá. Pero también hay quienes no desean hacer esto, porque para otros del pueblo de Israel llamado, nuestro Abba tiene muchos portavoces que predican una ley y a un Yahshua que nosotros no conocemos, y se llegan a poner hasta títulos y se adjudican derechos que no les han sido conferidos para modificar o perfeccionar la kadosh y perfecta Torá de Yahweh. Ellos le quitan y le añaden mandatos a su capricho, y entonces hay llamados, y hay también llamados, que colocan su emunaz en una opción y en la otra,
porque nuestro Abba hace vasijas de honra y de ira, según le place, como dice la Escritura. Para las de honra no existe otra opción que la de obedecer a Yahshua de forma incondicional y radical. Ellas, que somos nosotros los que queremos ser fieles, reconocemos a Masías como nuestro rabí y a Yahweh como el alfarero, y nos ponemos en sus benditas manos, como dice el libro del profeta Yeshayá, Isaías 64:8. Mas ahora, oh Yahweh, tú eres nuestro Abba, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Al momento de la cosecha, terminamos cada uno conforme a nuestra obediencia, amados ají, siendo llamados unos el trigo y el resto llamados la cizaña, que ya sabemos dónde va a parar esta última, y son realidades que realmente hoy nos apenan y aterrorizan a muchos de nosotros, que no queremos que esto le ocurra a nadie, y por lo menos procuramos, amados ají, que no nos suceda esto a nosotros. Pero hay gente que a estas cosas no le atemorizan, no tienen temor, ni se inmutan, y se creen estar muy firmes en una doctrina defectuosa. Dado que no podemos intervenir más allá de lo justo y razonable con las decisiones y caminos que los desobedientes insistan en tomar tras haberles advertido nosotros, tras haberles expuesto lo correcto o defendiendo la sana emunaz ante ellos, nos enfocaremos en seguir adelante sin mirar para atrás, ni tampoco muchos para los lados. Seguiremos orando porque todos procedemos y todos procedan al arrepentimiento y a la abstención de pecado que simbolizan estos días de panes sin levadura. Por eso tenemos que estar siempre listos y vigilantes, como se nos manda a estar en Peshat, y el mandato se extiende indefinidamente. Al que no esté listo hoy, se le advierte repetidas veces mediante la Kitbet para que esté vigilante y se prepare mediante el arrepentimiento. Damos un giro a nuestras vidas, amados ajín, y tomemos las riendas de nuestra emunaz para seguir fielmente a Yahshua. Arrepintámonos, como se nos dice en el libro de Mahasher, capítulo 17 y pasuk 30, para que podamos depurar, porque la Escritura nos advierte contra nuestra nueva contaminación de pecado, y este pecado puede ser interno. Ese es el pecado que nos asedia a raíz de nuestra propia concupiscencia, o el externo, que son las herejías, las apostasías, etc. Como dice el libro de Matillá, ahora manda a todos Yahweh, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, o que saquen la levadura, que se depuren, y estén alertas y oren, para que no caigan en tentación. O para nosotros, estas palabras significan que nos obtengamos de caer en la contaminación de estar leudados nuevamente por el pecado. Pero recordad, amados ajín, recordad la rajamín de nuestro abacado. Si confesamos nuestros pecados, Yahweh es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él fielmente nos limpia nuestra masa. Y si no estamos alertas y vigilantes, no notaremos cuando se nos avecine una de las plagas externas más responsables de pecado y del causarle al pueblo de Yahweh la muerte segunda, que son los falsos líderes que causan apostasía con su enseñanza defectuosa. Como dice Kefat Bet, segunda de Pedro 2:1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Masías que los compró. ¿Recuerdan la frase de Yeshua? Vendrán muchos en mi nombre. Y el primer jinete con el caballo blanco de revelación, ese jinete, amados ajín, es el primer sello o plaga, y representa a los falsos maestros y todos aquellos que enseñan herejías al pueblo y lo hacen apostatar. Preguntémonos nosotros ahora, amados ajín,
cómo y a través de quiénes en específicamente se podía estar cumpliendo estas palabras proféticas. Leemos en Kefá Bet 2:1, como hemos dicho, habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Dependiendo de las circunstancias y de la persona, sacar la levadura no siempre es tarea fácil, amados ajín. Pero con la ayuda de nuestro Padre, yo quisiera continuar ayudando a algunos de ustedes. Ya les dije que no iba a ir a sus casas o a inspeccionar sus alacenas, ni a pasar aspiradora, ni a lavar con cepillito, por lo que ayudarlos no me será tan difícil. Y tal vez ayudándolos, de una vez me ayude yo a mí mismo a sacar también mi propia levadura, la levadura que todos tenemos. A pesar de lo superficial y abstracto que pueda sonar este asunto, sacar toda la levadura según nos es comandado por Yahweh es un asunto muy importante y no es cosa fácil. Una vez tenemos presente todo lo que podía constituir levadura espiritual con la que podíamos estar manchados, tampoco es tan difícil hacerlo, porque Él, nuestro Abba, nos va dando las cosas y revelándolas una por una en la medida que podemos identificarlas y podemos manejarlas. Y una de estas cosas, amados ajín, que nos da es la advertencia contra los falsos maestros. Esta es la primera plaga. Esta plaga afecta al pueblo de Yahweh, pero no quieren que tenga efecto sobre ellos. No les importa. Pero esta plaga, amados ajín, os recuerdo que no tendrá efecto sobre los kadoshim de la Kejilá. Su Kejilá siempre va en proceso de depuración y no de contaminación, y por eso no nos va a afectar. Toda actitud nociva y ajena a Yahshua constituye una peligrosa levadura adicional que debemos de quitar, y esto se hace no solamente en estos 7 días, sino en todo el año. Y cada año se ensaya y se va perfeccionando y depurando uno más conforme van pasando. El objetivo al final es, por supuesto, erradicar de nosotros toda masa leudada que tenemos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque debemos de sustituirla con una masa nueva, sin leudar. Y además de eso, debemos de esforzarnos por mantenerla limpia. Escuchamos año tras año un sinnúmero de mensajes detallados, muchos de ellos excelentes, acerca de cómo sacar minuciosamente la levadura física y literal de nuestros hogares. Sin embargo, rara vez leemos algo que nos indique cómo sacar de nuestras vidas la levadura espiritual, que es precisamente de la cual Yahshua y sus talmidín nos hablaron. Es como si muchos ajín aún no lograran hacer ninguna conexión entre esta fiesta literal y el simbolismo que hay en ella, como si la levadura física nada tuviera que ver con el pecado nuestro. Todo es un simbolismo y hay que cumplir con ambas partes del mandato, igual de estrictamente, en sus dos aplicaciones, la física y la espiritual. Y como les decía, amados míos, en esta fiesta de panes y sin levadura, que los israelitas guardaron, quedó registrado que esto fue una pequeña muestra o una masita amarga y concentrada utilizada para fermentar la masa regular. En un sentido más amplio, panes sin levadura no es solamente el pecado deliberado, y es obvio que es un pecado de comisión, sino también todas las contaminaciones, amarguras y pecados de omisión, de cosas que deberíamos de haber hecho y no hemos hecho. Y todas esas cosas que componen nuestra personalidad individual o naturaleza humana, o sea, nuestra masa leudada normal, la que tenemos cada día, que es nada más y nada menos que nuestra inclinación hacia el mal. Todo aquello que nos mantiene alejados de ser retratos vivos y reales de Masías aquí en la tierra, amados míos,
Son miles las cosas que pueden considerarse como nuestra fiesta de panes y levadura, de forma personal. Por eso la Torá nos dice que un poco de levadura fermenta toda la masa, y es muy cierto, tan solo un poco es todo lo que se necesita para fermentar la masa. Un poco de pecado o de falta de doctrina, o que permitamos que entre, nos puede volver a contaminar toda nuestra nueva masa espiritual y la de los demás. Y ninguno de nosotros, habiendo ya limpiado nuestros templos, quiere contaminarse con la levadura de los demás. Ni tampoco queremos contaminar a otros. Todo lo que esté contaminado dice que debe de ser excluido. Parte de la antigua ordenanza era que todo varón estuviera circuncidado, fuera nativo o fuera foráneo. La persona circuncidada de corazón no permanece contaminada con el pecado. Entonces, amados ajín, saquemos toda aquella vieja levadura de dentro de nosotros y de nuestro alrededor, como se nos manda en la Escritura, y tan pronto se nos haga evidente, porque si no, jamás llegaremos a estar cados delante de Yahweh. Hay que estar preparados y limpios para poder vencer. Ya hemos visto anteriormente que Yahweh amorosamente nos da a cada uno de nosotros las 7 muedín, que con la de Yahshua son 8, como esquemas utilizados a manera de ensayo para prepararnos para lo que va a venir muy pronto. Y cada año, profundizando y perfeccionando más y más lo que nuestro Abba nos quiere revelar con referencia a estas muedín. Es para esto que se nos ha dado, amados ajín, el Ruach HaKodesh. Y dado, amados míos, que ya no nos quedan muchos más pesad antes de que retorne Yahshua, debemos aprovechar al máximo estas últimas convocaciones que faltan. Estos 7 días sin levadura, de panes sin levadura, son 7 días simbólicos y de ensayo. Ensayamos ahora para descubrir todos los pecados ocultos con los que podamos estar leudados, para poder erradicarlos de nuestra vida y tratar de permanecer espiritualmente cados, que es lo que realmente nos hará adeptos, aceptos a nuestro Abba, y permanecer físicamente puros, absteniéndonos de esa levadura literal, nada más nos hará aceptos ante Yahweh en estos días que muy pronto, amados ají, vamos a vivir. Los antiguos israelitas, salvo 2 o 3, nunca tuvieron su Ruach para comprender estas cosas. En cambio nosotros sí lo tenemos y hemos sido guiados más allá y vamos hacia toda la verdad de descubrir pecados ocultos y poder erradicarlos. Y esto, amados ajín, es de lo que se trata. Es el concepto de comer el pan sin levadura por 7 días. Una vez hayamos descubierto y hayamos sacado toda nuestra levadura, debemos mantenernos fuera de nosotros por 7 días literales y simbólicos. O sea, Yahweh nos pide ensayar lo que significa estar compuestos de una masa nueva que permanezca sin leudar. Y esto es por 7 días. Lo hacemos muy cuidadosamente y de forma obediente por esos 7 días que Yahweh nos comanda en su Torá, desde el día 15 hasta el día 21 inclusive. Y como dice la Escritura, ese estatuto perpetuo entre Yahweh y su pueblo. La consecuencia de descuidarnos y de comer leudado indiscriminadamente son bastante serias, amados ajín. Y debemos de presentarnos siempre ante nuestro Abba Yahweh y ante nuestro Adón Yeshua, y más aún en estas fechas que lo exigen, como templos purificados, como templos cados en los que pueda realmente morar el Ruach HaKodesh de forma continua e ininterrumpida, puesto que, como hemos leído en la Escritura, somos vasijas apartadas del mundo por Él y para Él. Que, amados ajín, sepamos y entendamos que somos cados, somos seres en estado cados, que debemos procurar vivir descontaminándonos de toda levadura espiritual, siempre, no solo por 7 días, cada año. Así que, amados ajín, que la salón de nuestro Abba Yahweh
descienda sobre todos ustedes y para siempre. Shalom.